esta mañana le estoy dando los buenos días, la bienvenida al profesor, doctor Raimundo Dinello. Ha estado conversando con nosotros, su metodología ludocreativa ha estado en la consideración. ¿Cómo anda? Bienvenido, mi amigo, bienvenido. Estoy contento de encontrarme con usted porque usted es un lector de pedagogía. Sí, señor. No es alguien que hace el interview por el interview, es con sentido y propio. Sí. Y eso es lo que está faltando en Uruguay, que a la educación se le dé un lugar prioritario. Bien, y es un tema que me interesa mucho. Qué bueno, qué bueno. Mi estimado, antes que nada, recordemos que la experiencia, porque nos consultaban el otro día, la Escuela 63... La número 63, Camino Carrasco y Sunfeld. Ahí está funcionando ya hace un tiempo. Rodeado de barrio, digamos, de asentamiento. Un lugar muy particular, un lugar muy especial. Por la parte social y por la parte, digamos, cultural, porque es un barrio... primero eran quintas extensiones de tierra, digamos, de agricultura. Sí. Después metieron... Yo no me acuerdo cuántos años hace que el gobierno metió ahí un asentamiento, y ese asentamiento transformó todo eso y se juntó con otro asentamiento de Felipe Cardoso, y entonces la escuela quedó como el lugar de los dos asentamientos hasta que nadie soportaba la escuela. Yo justamente lo que pasa es que viví allí y elegí esa escuela porque digo, no puede ser que esta escuela no pueda dar buenos resultados. Y entonces, lo tomó como un desafío. Lo tomé como un desafío y una demostración metodológica de que la evolución de la pedagogía cambió rotundamente. El problema no es hoy cuánto yo te enseño, sino el problema es descubrir cómo tú aprendes. Y no tú, uno, sino tú son 20 o 30. Y cómo ese grupo de 30 tienen que entusiasmarle a la escuela, porque es la única solución para el futuro. Muchas de las familias allí no han ido a la escuela totalmente. Claro. Y el niño no tiene cómo hacer los deberes a veces. Tiene que agarrarse a la escuela y la escuela proyectarse al futuro. Por eso que los grupos que ya estamos experimentando, de la escuela salió entero para el liceo y sigue entero. Solo de los 35, solo uno tuvo apartado de la escolaridad, del liceo. Qué buen porcentaje. No, pero porque el niño quiere aprender, es él que quiere aprender. Ya no es él que yo te escucho para aprender. Yo quiero aprender. Y eso motivó un cambio muy radical con los enseñantes, el primero con la maestra y después con los profesores. Me contaba muy entusiasmado, profesor, que han venido de otros departamentos a ver la experiencia. Ahora están viniendo de Rocha, están viniendo también de Colonia. Ya el que se entera viene a ver, porque hay también sustancialmente un cambio para el docente que encuentra gratificación y placer con los niños que aprenden con él. La carrera de docente no es una carrera egocéntrica, no es una carrera que queda el valor solo para el individuo que la hace. El docente tiene que encontrar el placer en el aprendizaje que tienen sus alumnos, y eso es lo que le da la propuesta nueva. Y me contaba que hay profesores que están como preparándose allí. Bien, en la práctica con los muchachos mismos. Esta propuesta, que es una metodología nueva, significa contradecir o diferenciarse de lo tradicional. Y en cierta manera, la escolaridad tiene que asegurar hoy en día de los 6 años o de los 5, como hasta los 18. Por tanto, tiene que haber placer y alegría. Por eso que hemos asociado en la metodología al placer de jugar, de lo lúdico. Lo lúdico es amplio, el ser humano trae como instinto el placer de lo lúdico porque es lo que le hace sobrevivir. Es lo que le hace ser sociable, es lo que le hace jugar con los demás, es lo que le hace acariciar a los padres. O sea, la lúdica es la parte de la sonrisa del niño y tiene que ser ese el estilo de la escolaridad. Me llamó la atención, usted me dejó la pedagogía de la expresión la otra vez que nos visitó aquí en el estudio, y se refiere a las ludotecas en el Circo do Povo. Bien. Y se refiere a lo que pasó en Tandil en la universidad, y lo cuenta aquí en el libro. Me parecieron 2 buenas experiencias para que las comparta aquí esta mañana con nosotros. Estupendo eso. Sabe que yo estuve 25 años en Europa, pero nunca me olvidé de América Latina, y nunca me olvidé que las ludotecas son como un plan de equidad, porque le ofrece a los niños, adolescentes y familia
que no tienen mucha cultura, que están realmente en las periferias, le ofrece la oportunidad del lenguaje, del vocabulario, de gustarle las matemáticas, de gustarle la geometría. ¿Por qué? Porque cuando estas nociones se aprenden, uno disfruta de ellas. Claro. Cuando no se aprenden, uno se mortifica con ellas. Entonces yo no me olvido que en la escolaridad he visto compañeros míos que éramos amigos para jugar al fútbol, pero no soportaban las matemáticas, porque no había disfrute. Claro. Pero el día que vos tenés disfrute de aprender a leer, de aprender a hacer cuentas, de multiplicar y de leer, porque entonces tu lectura se te informa sobre lo que pasa en el mundo, ahí fue que se me despertó en esa escuela que yo debería hacer el trayecto contrario a Cristóbal Colón. Con Cristóbal Colón se nos vinieron las escuelas de Europa para acá y nos trajeron una didáctica de orientación para que trabajes. Nosotros tendríamos que ir a ser inteligentes antes de decidir que trabajamos. El problema no es de prepararse para un empleo. El problema es ser inteligente como sujeto, como persona. Y ahí está el cambio radical metodológico. La metodología es para que seas inteligente como ser humano. Después podrás elegir múltiples trabajos. En cambio, si solo te preparan para un trabajo, no saldrás de allí y vivirás mal y triste. El hombre no es solo trabajo. El hombre es sobre todo creación y cambio de la sociedad y cambio y transformar, como se transforma una selva en un agropecuario, como se transforma un riacho en una piscina, como se transforma un barrio en una alegría y como se transforma carnaval en canciones. O sea, la creatividad es el principio del ser humano. ¿Y por qué se detiene en la ludoteca de Minas Gerais? ¿Por qué se detiene en la ludoteca de Tandil? Había un circo. A ver. Cuando yo volví de Europa para América Latina, sí. Brasil me organizó todos los papeles y me trajo para Brasil. Y yo me encontré allí en San Pablo, que estaba dando un seminario, gente que venía de Uberaba, y me dice, nosotros tenemos un circo, pero no sabemos qué hacer con el circo, porque en la noche los adultos cantan. Pero en la mañana tenemos un montón de niños en las puertas del circo, no sabemos qué hacer con ellos. Le dije, bueno, perfecto, es el lugar ideal, vamos a organizar la ludoteca do Circo do Povo. Y con ella recorrimos varios lugares de Brasil. El problema es que hay que darle al niño objetos para transformarlos. Porque transformando el niño los objetos, se transforma interiormente él, se hace inteligente él. Entonces, y la relación, la interacción con el compañero. Nosotros aprendemos lenguaje porque hablamos unos con otros y miramos lo que la respuesta a la cara está. La cara te dice si es para ponerte contento, para ponerte triste o para salir corriendo. Bueno, entonces la interacción sociocultural es lo que es necesario en esa ludoteca. Mientras creas con objetos y el objeto que modificas afuera te modifica adentro. Esas son las ludotecas. Y eso fue lo que pasó allí en Minas Gerais. ¿Y en Tandil que usted...? Y en Tandil fue una universidad que fue sensible a comprender que si quería hacerle bien a toda una barriada periférica de las fines de Buenos Aires, tenía que poner ludoteca. Y hace poco inauguramos la ludoteca porque la universidad le construyó un edificio a la ludoteca. Eso me llamó la atención. ¿Cómo fue eso? Porque la ludoteca responde a la entrada en cultura de todos los niños. Los niños van más con más alegría a la ludoteca que al jardín infantil. Claro. Y ahí aprenden el lenguaje, aprenden el dibujo, aprenden la geometría, aprenden a movilizar los objetos exteriores, aprenden a organizarse en equipo, aprende a vocabulario. Que el problema de la escuela muchas veces es que el niño que a veces no tiene padre y madre que han ido al liceo o a estudios, no tiene vocabulario para entender la maestra. Las ludotecas le dan lenguaje, le da el placer del vocabulario. Los niños quieren hacer recitados y poesías en la ludoteca, además de formar una cantidad de cosas. Hacen aviones, hacen proyectos de como una plaza, como una sociedad. O sea, el niño puede ser creativo y pasa horas en las ludotecas y pasa horas. Ahora, la ludoteca es como si fuera un plan de equidad, que en América Latina ningún país organizó un plan de equidad y tiene una mayoría de pobres en la periferia. Y Uruguay tampoco organizó un grupo de equidad. La equidad es cómo le doy lo que justamente le está faltando a aquellos que tienen menos en su cultura, que son los barrios periféricos. Entonces la ludoteca está respondiendo a una sociedad muy importante, que es cómo yo le preparo al deseo del niño por aprender antes que se encuentre con la primaria o con la secundaria. Bien. Acá me dicen en el WhatsApp de la radio, excelente iniciativa, equipo de Amariando, de dar la voz al profesor Dinelo, que mucho tiene para decir y hacernos reflexionar. Va una pregunta para él. Profesor,
Felicitaciones por sus 40 años de trabajo en pos de una educación que respete el derecho de todos y todas a aprender. ¿Podría sintéticamente explicarlo los fundamentos filosóficos, sociológicos, etcétera, que dan base a la pedagogía de la expresión y su metodología ludocreativa? Desde ya, muchísimas gracias. Esperando continuar este diálogo, profesora María Cecilia de Simone. Bien, me alegro muchísimo porque Cecilia es la que llevó adelante toda esa ludoteca que la Universidad de Tandil la confió y ella logró hace poquito inaugurarla con todo el homenaje que le hace que una universidad tenga una ludoteca. Qué bueno. Es decir, es el plan de equidad mayor que puede organizar cualquier organismo público o privado para que muchos niños de ciertas barrios periféricas puedan hacerse el lenguaje y puedan gustarle la creatividad, es decir, gustar aprender. La creatividad es el principio del aprendizaje. ¿Qué funciona en la ludoteca? Es que con múltiples objetos, o con pelotas, o con vasitos de chocolate, o con pajitas, o con maderitas, organizás la construcción que se te ocurre. Con las manos estás en la periferia trabajando afuera. Pero cuando vos los mirás y te gusta o no te gusta y lo modificás, es el sentimiento que educás de ti mismo. Y cuando eso está organizado, es la cabeza que lo piensa y que lo comprende. Cuando la cabeza comprende lo que hiciste con el objeto de tus manos, es el recorrido normal del aprendizaje. El hacer con el sentimiento y el pensamiento. Nosotros en ese sentido hemos modificado un poquito aquello que Pestalozzi nos mostró. Pestalozzi decía... Cuando los maestros estaban diciendo, este niño no me escucha, este niño está... El Pestalozzi decía, los niños tienen que aprender con alegría. Es en alegría que se tiene que ser atento a la inteligencia. Bien, es lo que estamos llevando adelante. La metodología de las ludotecas es una posibilidad de ser creativo en el exterior con objetos, lo cual te da un sentimiento de placer, de aprendizaje, y lo llevas al concepto mental. Y con el diálogo que se instala entre las animadoras y los niños, se crea el lenguaje, y el lenguaje es la base de la escolaridad. Von Humboldt, cuando inventó la escolaridad, la inventó en base al lenguaje y las matemáticas. El lenguaje para entendernos, porque estamos en una sociedad de humanos, sí, y las matemáticas para saber cuántas horas trabajás o cuánto ganás por mes. O sea que matemática y lenguaje y la construcción de la escolaridad. Y la ludoteca le da al niño la creatividad de jugar con el lenguaje y con la creatividad de los objetos. Ayer me preguntaban si aparte de la escuela 63, en alguna otra escuela se lleva adelante esta práctica. Sí, actualmente hay 6 escuelas que están ensayando. Por el momento no hacemos mención ni hacemos barullo porque estamos preparando a las maestras para que ellas puedan elegir. Lo que ocurre es que las maestras se eligen, se preparan y después en el cambio que se hace cada año de maestra para aquí y maestra para allá, se van juntando las de ludocreatividad. Hasta que se puede declarar que hay una escuela ludocreativa. Alberto, buenos días. Me quedó picando y dando vuelta algo que dijo el profesor. Él dijo, cambiar una selva es un emprendimiento agropecuario. Este profesor no estará de acuerdo con la quema de la selva amazónica, pero no, dice Miguel de la Unión. Por favor, sin árboles no podemos respirar. O sea que tenemos que estar todos alojados lo más cerca posible de los árboles y cuidarlas. Yo mismo intenté vivir y estoy viviendo cerca de los pinos eucaliptos que voy cuidando todos los días y busco y evito que haya mucha hoja seca para que no se quemen. Acá Alba María Cabrera le hace 3 preguntas. Le pido respuestas breves, profe, si las comparto las 3. ¿En qué favorece la metodología de la ludocreatividad en la parte cognitiva del niño? ¿Qué repercute en su adultez? O sea, que se aprende mucho más con deseo de aprender y se sabe conjugar el placer de aprender más. El problema es que con la ludocreatividad está asociada al placer de jugar, el aprender y el ser inteligente. ¿Esta metodología puede aplicarse con éxito en aquellos adolescentes y jóvenes que ya aprendieron con la didáctica y métodos tradicionales? El gran problema es luchar, pero el niño estaría contento que usted como docente o como profesor lo ayude a luchar contra la didáctica. No se olvide que la didáctica es una opresión a su corazón, porque la didáctica es un mandato inductivo. Fue lo que trajeron para que usted trabaje. De hecho, los griegos, el didáctica viene el didáticos, y los griegos, ¿a quién se lo decían? El que no sabe pensar es obligatorio que reciba el didáticos para que trabaje. Y la tercera pregunta que hace Alba María Cabrera es: ¿cómo, dónde y qué requisitos se necesitan para poder acceder al aprendizaje de la
pedagogía de la expresión. Nosotros estamos con un equipo de la Escuela 63 de Montevideo, estamos constituyendo y respondemos a la formación de todos los docentes que ellos quieran. Inclusive hemos hecho un curso este año y terminaremos dentro de una semana posiblemente, y ampliando cada vez más. O sea que ya existe la posibilidad que los propios docentes que aplican la metodología arman un curso para aquellos que se quieren formar. Contactarse con la Escuela 63 y con la dirección de la Escuela 63, porque siempre hay novedades de cómo se forman. Y cada tanto hacemos un seminario de 1 o 2 días para todos aquellos que se quieren formar. También aceptamos que podamos hacer en el interior de la República, en cualquier lugar, donde se reúnan unos 30 o 40 docentes, dar un curso y hacer un seminario de 2 días, de un viernes y un sábado. Ah, qué interesante. ¿Y cómo podría ser el punto de contacto con usted, la Escuela 63, profesor? La Escuela 63 sería el punto de contacto. De hecho, tuve oportunidad de visitar gente en Tacuarembó y descubrí una escuela de campaña perdida, sí, pero una directora que quería hacer ludo creativo y entusiasmó a los profesores y a las maestras, y yo también le respondí, y estamos en contacto para hacerle propio un curso. O sea que cuando usted reúne varias personas que tienen el deseo de transformarse y de responder a la alegría por la enseñanza y el aprendizaje, nos contacta en la Escuela 63 y de ahí vamos a cualquier parte del país. Lo convido con el matecito del estribo, y por qué no, alguna esta mañana nos instalamos en la Escuela 63 y hacemos la charla desde allí con los niños. Encantadísimo, los niños estarían los primeros encantados. Se la tiro ahí. Y desde ya un saludo que deben estar escuchando la directora, bueno. a Claudia. Bueno, Claudia, atención, vamos a coordinar, hagamos una invitación formal y caemos allí una mañana y hacemos el programa de 10 a 12 desde la Escuela 63 con la directora, con los papás, con los niños, los vecinos. ¿Qué les parece? Y todos los maestros. Ahí está. Perfecto. Queda pendiente. Queda pendiente y aceptado. Bueno, ha sido un gusto, profesor. Extraordinario lo que acá usted propone, es extraordinario. Bueno, queda pendiente. Vamos a ver si lo podemos instrumentar antes que termine el año. ¿Qué le parece? Agarre el teléfono, yo le doy el teléfono. Y ahora coordinamos. Mira, ya me gustó. Al hecho vamos. Qué linda charla esta mañana, gente. Profesor Raimundo Dinelo está a cargo de esta metodología ludocreativa y, ¿por qué no?, está pendiente una rueda de Amareando desde la Escuela 63.